Bien. Queridos amigos, buenas tardes. Nuevamente, con el favor de Dios, nos reunimos para continuar con la lectura del documento número 10, terminar con la lectura del documento número 10, la Trinidad del Paraíso. Hoy día, el 18 de mayo del 2022, nuestra sesión número 19 o 19ª. La oración nos las ha dejado Ketty y voy a leerla en su ausencia, por estar en el trabajo. Padre maravilloso, gracias por vivir conmigo, por compartir todos mis problemas, inquietudes y vivencias de cada día. Sí, tú vives en mí, moras en mí, porque tu amor de Padre trasciende las distancias y toda realidad. Tu amor de Padre es el abrigo silencioso, ese consuelo incondicional y refugio ante nuestro llamado desesperado. Gracias, Padre amado, por todo lo que recibimos de ti, de tu santa voluntad. Quiero ser mejor cada día, para acercarme más a ti, para parecerme más a ti. Y ahora solo me queda agradecerte por este momento en el que permites que me reúna con mis hermanos para aprender más sobre ti, sobre nosotros, sobre nuestro universo maravilloso a través de la quinta revelación. Amén. Bien. Entonces, gracias, Ketita, por tu oración. Vamos a repartirnos las lecturas. José Luis fue el primero en conectarse. Tú abres la sección número 6. A continuación, entró Renato. Renato, leerías el 7 y Miriam el número 8. Y termina Miriam con broche de oro el documento. Bien. Comentaremos un poquito y después pasaríamos al documento 11, que es la isla eterna del paraíso. Bien, Renato, ¿puedo molestarte para que nos compartas tu libro? Sí, claro, no es ninguna. Gracias, Renato, tú siempre tan amable. Ok. ¿Ya lo ves, José? Sí. Adelante. 6. Los hijos estacionarios de la Trinidad. Toda ley tiene su origen en la primera fuente y centro. Ella es la ley. La administración de la ley espiritual es inherente a la segunda fuente y centro. La revelación de la ley, la promulgación e interpretación de los estatutos divinos es función de la tercera fuente y centro. La aplicación de la ley, la justicia, entra de las competencias de la Trinidad del Paraíso y es llevada a cabo por ciertos hijos de la Trinidad. La justicia es inherente a la soberanía universal de la Trinidad del Paraíso, pero la bondad, la misericordia y la verdad son el ministerio universal de las personalidades divinas, cuya unión en la deidad constituye la Trinidad. La justicia no es la actitud del Padre, del Hijo o del Espíritu. La justicia es la actitud en la Trinidad de estas personalidades de amor, misericordia y ministerio. Ninguna de las deidades del paraíso promueve la administración de justicia. La justicia no es nunca una actitud personal, es siempre una función plural. Las pruebas, la base de la equidad, la justicia en armonía con la misericordia, son suministradas por las personalidades de la tercera fuente y centro. El representante conjunto del Padre y del Hijo en todos los mundos y para la mente de los seres inteligentes de toda la creación. El fallo, la aplicación final
de la justicia de acuerdo con las pruebas presentadas por las personalidades del Espíritu Infinito. Es obra de los hijos estacionarios de la Trinidad, seres que comparten la naturaleza trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu unidos. Este grupo de hijos de la Trinidad abarca a las siguientes personalidades. 1. Secretos trinizados de la supremacía. 2. Eternos de los días. 3. Ancianos de los días. 4. Perfecciones de los días. 5. Recientes de los días. 6. Uniones de los días. 7. Fieles de los días. 8. Perfeccionadores de la sabiduría. 9. Consejeros divinos. 10. Censores universales. Da la casualidad de que pertenezco al 10º orden de este grupo, los censores universales. Somos los hijos de las 3 deidades del paraíso en su funcionamiento como Trinidad. Estos órdenes no representan la actitud de la Trinidad en un sentido universal. Representan esta actitud colectiva de la deidad solo en los dominios del fallo ejecutivo, de la justicia. Fueron concebidos específicamente por la Trinidad para el trabajo concreto al que están asignados y representan a la Trinidad solo en aquellas funciones para las que fueron personalizados. Los ancianos de los días y sus compañeros con origen en la Trinidad imponen el juicio justo de la equidad suprema a los 7 superuniversos. En el universo central, tales funciones existen solo en teoría. Allí la equidad es manifiesta en su perfección y la perfección de Abona excluye toda posibilidad de discordia. La justicia es el pensamiento colectivo de la rectitud. La misericordia es su expresión personal. La misericordia es la actitud del amor. El funcionamiento de la ley se caracteriza por la precisión. El fallo divino es el alma de la imparcialidad, siempre conforme con la justicia de la Trinidad y siempre en consonancia con el amor divino de Dios. La recta justicia de la Trinidad y el amor misericordioso del Padre Universal coinciden cuando se perciben en su totalidad y se entienden plenamente, pero el hombre no tiene esa comprensión plena de la justicia divina. Así, en la Trinidad, tal como el hombre la vería, las personalidades del Padre, del Hijo y del Espíritu se ajustan para coordinar el ministerio de amor y ley en los universos experienciales del tiempo. Gracias, muchas gracias, Renato. Muchas gracias, José Luis y Renato. Por favor, Renato, regrésate al primer párrafo, que hay varias cositas que puntualizar aquí. Esta sección, este numeral 6, trata de los hijos estacionarios de la Trinidad. Hijos estacionarios, vamos a ver en diferentes documentos, hay hijos estacionarios en Abona, hay hijos estacionarios en las sedes de los superuniversos, en las sedes de las constelaciones, en las sedes de los sistemas locales y de los universos locales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que son ciudadanos permanentes ahí, no se mueven de ese sitio, ¿no? Porque tienen una función que cumplir desde ahí y por lo tanto no pueden estar saliéndose, ¿no? Están a dedicación exclusiva y a tiempo completo en ese sitio. Por eso se llaman estacionarios, ¿no? Bien, y aquí esto está relacionado como una de las funciones más importantes de la Trinidad es la administración de justicia, ¿no? Todo este numeral está relacionado con eso, precisamente con la administración de justicia y a quienes la Trinidad les encarga cumplir con esa función, ¿no? En este primer párrafo hay 4 ideas fundamentales que nos revela este censor universal. Él se declara así, ¿no? Ese es su cargo y es uno de estos hijos estacionarios de la Trinidad, ¿no? Bien,
nos dice primero que toda ley se origina del Padre, ¿no? De la primera fuente y centro, el Padre como absoluto. Segundo, que la ley espiritual es inherente a la segunda persona de la deidad, o sea, al Hijo Eterno, y es Él quien la administra también. En tercer lugar, nos dice que los estatutos divinos, o sea, la ley divina, es interpretada por la tercera fuente y centro, quien la revela y también la promulga. Y en cuarto lugar, nos dice que la aplicación de la ley corresponde a la Trinidad a través de ciertos hijos, ¿no? Y más adelante vamos a saber quiénes son esos hijos, ¿no? En el siguiente párrafo 10.6.2 nos dice que la justicia es inherente, y aquí también nos agregan dos ideas básicas sobre la administración de justicia. Primero, que la justicia es inherente a la Trinidad, la justicia universal me refiero, ¿no? No la justicia local. La justicia es la actitud de la Trinidad de deidades personales de amor, misericordia y servicio. Amor es el Padre, misericordia es el Hijo, servicio es el Espíritu infinito. Y en segundo lugar, nos dicen que ninguna persona individual de esta deidad trina se encarga de la justicia. La justicia la ejercen los tres juntos, ¿no? La justicia es siempre una función plural, nos dice así. Fíjense que aquí estamos acostumbrados a nosotros a emitir juicios personales, y mucha gente sin escrúpulos se siente con derecho a hacer justicia por su cuenta, ¿no? O tomar lo que se dice, tomar la justicia por sus manos. Ese es el peor error que puede haber, porque si los dioses están actuando en grupo y a través de personas para administrar justicia, ¿qué nos queda a nosotros, no? Es algo muy común que vemos acá. La gente se toma la justicia por sus manos y por supuesto, hace cosas terribles. Bien. En el siguiente párrafo, ¿qué podemos destacar? Dice las pruebas. O sea, las pruebas son la base de la justicia, la base de la equidad para poder administrar justicia, ¿no? Esta equidad de la justicia divina está asociada con la misericordia. Ya hemos leído en documentos anteriores que la justicia de Dios está modulada o está, podríamos decir, atenuada o temperada por la misericordia divina. Y en otros párrafos hemos visto que la misericordia está por encima de la justicia. O sea, puede haber algo fríamente justo en donde alguien tiene que recibir un castigo, una sanción, algo, pero por encima de esa, de toda la, digamos, por encima de toda esa, de ese enjuiciamiento, ¿no? En donde la persona merece un castigo, por encima de eso está la misericordia divina. Imagínense qué maravilla saber esto, ¿no? Que a pesar de tener la culpa, podemos tener el perdón. Porque hay otras cosas que no se ven, digamos, en una administración objetiva de justicia, pero que Dios sí lo ve, porque Dios mira nuestro corazón. No solamente el acto que se ha cometido, sino con qué intención se hizo. Y nunca la justicia humana, por ejemplo, puede saber cuáles fueron las motivaciones de un infractor o de un delincuente o de un criminal que ha faltado a la justicia, ¿no? Entonces, estas son características de esta justicia divina que nos está revelando este censor universal. Le damos la bienvenida a Karen. Karen, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Sorry por ¿Qué llegar tal? un poco tarde. No te preocupes, gracias. Suponemos que has tenido alguna dificultad. Ok, no podemos juzgar, ¿ven? Sin embargo, siempre tendemos a eso, ¿no?
Bien, entonces en el siguiente lo del fallo. El fallo es la sentencia, ¿verdad? Que dictan los jueces, ¿no? En un juicio, la aplicación de justicia, dice, es el trabajo de los hijos estacionarios de la Trinidad, justamente a lo que se refiere este numeral, ¿no? Y este grupo de hijos de la Trinidad está en un grupo nos ponen un grupo de 10, entre los cuales se encuentra el redactor de este documento, un censor universal. Más adelante vamos a hablar más de este grupo de 10, en donde está lo que Jaime Rey dice la familia Díaz, ¿no? Los ancianos de los días, los eternos de los días, los recientes de los días, perfecciones, uniones, fieles, y al final los llamados perfeccionadores de la sabiduría, los consejeros divinos y los censores universales, ¿no? Y después él habla un poco de su grupo, ¿no? Dice, nosotros, los censores universales, representan la actitud de la Trinidad solo en los dominios del juicio ejecutivo de justicia. ¿Ya? Y fueron creados para ese propósito. A continuación dice, los ancianos de los días que son los regentes, ustedes saben, los superuniversos están regidos por 3 ancianos de los días. Estos ancianos de los días están estacionados en Ubersa, que es la capital del superuniverso de Ormontón al cual nosotros pertenecemos. No conocemos los nombres de los otros 6 superuniversos ni sus capitales. Han considerado que no es necesario revelarnos eso para no confundirnos con muchos nombres, ¿no? Pero estos ancianos de los días, que son 3, son los encargados de emitir los juicios y son los que deciden al final si un alma sobrevive o es, como quien dice, eliminada. ¿Mm? Bien. ¿Qué se puede destacar de este párrafo? Dice, los centros del juicio ejecutivo final son las sedes de los 7 superuniversos, donde los ancianos de los días y sus asociados celebran los juicios. ¿Mm? Teóricamente, los ancianos de los días también tendrían injerencia, o estos administradores de justicia, sobre Abona, el universo central, ¿no? Glorioso y perfecto, que se creó, que es tan eterno como la misma Trinidad, pero ahí están de más, porque como todo es perfecto y todo el mundo sabe cómo debe proceder moral y ética y justamente, en realidad no tienen ninguna función ahí, ¿no? Bien, y finalmente la justicia es el pensamiento colectivo de la rectitud, ¿no es cierto? Dos ideas fundamentales para resaltar aquí. La misericordia es la actitud personal de amor. La justicia, la decisión colectiva de la ley. El juicio divino es el alma de la equidad, ¿no? O sea, sea cual sea la culpa, cuando hay un juicio divino es porque hay equidad. O sea, Dios ha considerado, o estas personas divinas han considerado, todos los atenuantes y agravantes para emitir el juicio final. El juicio, no el juicio final, sino el fallo final, ¿no? Bien. Y en segundo lugar, el hombre no puede comprender plenamente que el amor del Padre y la justicia de la Trinidad están coordinadas en la realidad. ¿Mm? Bien. Entonces, aquí podríamos reflexionar, ¿no? ¿Cuál es nuestra comprensión de la justicia? ¿No? ¿Qué creemos que es justo para nosotros? Sería justo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Aplicar la pena de muerte, ¿no? O la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Son temas para reflexionar. ¿Algún comentario o alguna cosa que no les parezca clara o que valga la pena discutir un poquito más? ¿Ese orden de los 10 es de jerarquía también? ¿O solamente los han nombrado y han puesto numeración para decir que son 10? Creo que están en orden jerárquico.
Están en orden jerárquico, en ese orden van, porque comienzan con los ancianos de los días. Bueno, aquí hay dos grupos en realidad. Vamos a ver un poco más adelante eso, ¿no? Comienzan con los llamados secretos trinidizados de supremacía. Estas personas están por encima de los 7 superuniversos. Ellos están en Abona, ¿no? Después vienen los eternos de los días que también están en Abona. Vienen los ancianos de los días que tienen su sede en los superuniversos. Vienen las perfecciones, las perfecciones de los días. Estas perfecciones de los días están en los sectores mayores, me parece. Bueno, no quiero darles una información inexacta, pero a medida que vamos bajando, vamos pasando del superuniverso a los sectores mayores, a los sectores menores, a los universos locales y a las constelaciones, me parece. Bueno, entonces, por eso les digo que me parece que está en orden jerárquico. Y una preguntita, se supone, perdón, la parte de los ángeles, que son también 3 tríadas, supuestamente cada tríada vendría a ser los que protege a la tríada también de ellos, ¿o no? ¿A qué tríadas te refieres? Disculpa, no te entendí. En la parte de los ángeles que tienes por ejemplo, en la tercera tríada, arcángeles, arcángeles, querubines, después las potestades, ¿no? Que los grupos son en 3 tríadas. Y acá también son 3 tríadas. Concuerda la primera tríada, que son los que protegen a la primera tríada de esto de Urantia. ¿O no? No sabes. Tendría que leer un poco más sobre los ángeles, ¿no? Yeah. Acá vamos a ver una clasificación de ángeles diferente a la teología cristiana, ¿no? O a la teología de la Iglesia Católica, podríamos decir, en donde los ángeles están clasificados, ¿no? Como tronos, Claro. los tronos, después están las majestades, y después van bajando a arcángel y después a querubines y serafines, ¿no? Sí. Bueno, querubines, serafines, anobines. Acá vamos a ver otra clasificación muy amplia en donde están todas estas hijas, han puesto ahora acá en femenino, en esta versión del libro de Urantia, de la ministra divina. La ministra divina es la que crea las huestes angélicas, ella sola, sin intervención de el hijo creador, de su consorte Miguel, ¿no? Hay seres que se crean por ellos dos, hay seres que crea solo Miguel y hay seres que crea solo la ministra divina, entre las cuales están todas las huestes angélicas, ¿no? Y son un montón. Ya vamos a ver, vamos a ir a un documento en donde hablan de todo eso. Es complicado, hay que hacerse un esquemita para más o menos no perderse. Bien, entonces, hay más, en este grupo que acabamos de leer de 10, están agrupados así, por decir, en una forma general. Pero estos grupos se subdividen en dos, en los hijos de la Trinidad del Paraíso y los hijos con origen en la... hijos, digamos, hay dos grupos. El primer grupo, los llamados hijos de la Trinidad del Paraíso, y el segundo grupo, que es hijos con origen en la Trinidad, pero no del paraíso. Bueno, mejor no los voy a confundir. Más adelante vamos a leer un poco más sobre esto. Bien, a continuación seguiría Renato con el número 7. Ok. 7. El sobrecontrol de la supremacía. La primera fuente y tercera persona de la deidad son iguales entre sí y son una. El Señor nuestro Dios es un solo Dios.
Hay perfección de propósito y unidad de ejecución en la Trinidad divina de las deidades eternas. El Padre, el Hijo y el actor conjunto son real y divinamente uno. Se ha escrito con verdad: yo soy el primero y yo soy el último, y aparte de mí no hay ningún Dios. Tal como aparecen las cosas a los ojos de los mortales del nivel finito, a la Trinidad del paraíso, al igual que al Ser Supremo, le concierne solo lo total: planeta total, universo total, superuniverso total, gran universo total. Esta actitud de totalidad existe porque la Trinidad es el total de la deidad y por muchas otras razones. El Ser Supremo es algo menos que la Trinidad en acción en los universos finitos y algo distinto de ella. Pero dentro de ciertos límites y en la era presente del poder personalización incompleta, esta deidad evolutiva parece reflejar la actitud de la Trinidad de la supremacía. El Padre, el Hijo y el Espíritu no actúan personalmente con el Ser Supremo, pero en la presente edad del universo colaboran con él como Trinidad. Entendemos que mantienen una relación similar con el último. A menudo conjeturamos sobre cuál será la relación personal entre las deidades del paraíso y Dios Supremo cuando haya evolucionado finalmente, pero no lo sabemos realmente. No encontramos que el sobrecontrol de la supremacía sea totalmente predecible. Además, esta impredecibilidad parece caracterizarse por cierta incomprensión de desarrollo que es indudablemente una marca distintiva de la incomprensión del Supremo y de la incomprensión de la reacción finita de la Trinidad del Paraíso. La mente del mortal puede pensar inmediatamente en mil y unas cosas: sucesos físicos catastróficos, accidentes atroces, desastres horrorosos, enfermedades dolorosas y azotes mundiales, y preguntarse si tales calamidades se correlacionan con las maniobras desconocidas de esta probable actuación del Ser Supremo. Francamente no lo sabemos. No estamos seguros, pero sí observamos que con el paso del tiempo todas esas situaciones difíciles y más o menos misteriosas conducen siempre al bienestar y el progreso de los universos. Pudiera ser que las circunstancias de la existencia y las inexplicables vicisitudes de la vida estén todas entretejidas, formando un diseño de profundo valor y significado por obra de actuación del Supremo y el sobrecontrol de la Trinidad. Como hijo de Dios, puedes percibir la actitud personal de amor en todos los actos de Dios Padre, pero no siempre serás capaz de entender cuántos de los actos de la Trinidad del Paraíso en el universo redundan en el bien del mortal individual en los mundos evolutivos del espacio. Los actos de la Trinidad se revelarán como totalmente coherentes y considerados en el progreso de la eternidad, pero no siempre aparecen así a los ojos de las criaturas del tiempo. Gracias. Gracias, Renato. A ver, vamos al 10.7.1. Bien. Entonces, estos párrafos son muy difíciles, para mí fueron un poco difíciles de comprender, ¿no? Hablan de varias cosas, de las vicisitudes de la vida y todo eso, ¿no? Y hablan de supercontrol, de la supremacía. Todo lo que es supremacía se refiere a Dios el Supremo, al Ser Supremo. En este primer párrafo podríamos destacar tres ideas fundamentales y que las han fundamentado en escritos en pasajes de la Biblia. Ese pasaje que dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno, ¿no? Solo uno. O la cita de Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Soy el alfa y el omega. También lo han traducido así, ¿no? La primera y la última letra del abecedario griego. Bueno,
¿qué podemos decir? Que las tres personas de la deidad son iguales entre sí y son una sola. Es como decir, esto es monoteísmo, ¿no es cierto? Hay un solo Dios, Dios Padre, el Dios de amor. Dios Padre tiene su personalidad absoluta en la figura del Hijo, de su Hijo eterno, porque esto sucedió en la eternidad. Y entre ambos le otorgan una personalidad conjunta al actor conjunto, al Espíritu infinito. ¿No? O sea, Dios Padre tiene su Hijo eterno, que es su personalidad absoluta, y tiene su Espíritu infinito, que es la tercera fuente y centro. Y ya cada uno tiene su personalidad propia y sus cualidades divinas propias, pero en realidad es el Padre. Es un solo Dios en estas tres personas, ¿no? Tratando de redondear el concepto de Trinidad que, como les decíamos, como conversábamos en la clase anterior, en la sesión anterior, es muy difícil de explicar cómo tres personas son una, ¿no? En segundo lugar, hay perfección de propósito y unidad de ejecución en los actos de la Trinidad, ¿no? Claro, ellos son iguales y hacen las cosas perfectas entre los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. ¿Cómo está en esta cita que dice Jehová, yo soy el primero y el último? Bien, en el siguiente párrafo dice, tal como aparecen las cosas. La Trinidad parece ocuparse solo de los totales, solo de, por ejemplo, un universo, un planeta en total, o una constelación en total, o todo el universo maestro. Esta actitud de totalidad procede del hecho en que la Trinidad es la deidad total, ¿no? Como deidad total se encarga de los totales, ¿no? De todo de forma global. En el siguiente párrafo hay tres verdades reveladas sobre el Ser Supremo. Si bien el Ser Supremo es algo distinto a la Trinidad, en esta edad universal, ustedes saben que hay 6 edades universales, ¿no? Y las apunté aquí. La primera fue la edad de Abona. Antes de que existieran los superuniversos, ya existía Abona, que es coetánea, que es con la aparición de la Trinidad, si es que en algún momento apareció, ¿no? Pero eso existió, no se sabe cuánto tiempo, en la eternidad pasada, hasta que se toma la decisión de crear los universos del tiempo y el espacio, y son estos 7 superuniversos. Esa es la edad que estamos viviendo ahora, la edad universal de los 7 superuniversos, que terminará el día en que todos los planetas de todos los mundos de estos 7 superuniversos alcancen la perfección finita y un estado de vida que se llama el estado de luz y vida. Cuando todos los mundos de todos estos 7 superuniversos, ahí terminará eso. Y en ese momento se va a consolidar la divinidad suprema, Dios el Supremo. Posteriormente a esto va a haber otra era universal cuando el primer nivel del espacio exterior se consolide la materia y la energía en planetas y mundos en donde haya gente, y esa gente van a ser los seres absónitos o absonitos, ¿no? Y seguramente nosotros vamos a ir a trabajar ahí, después de alcanzar el cuerpo de la finalidad, en el paraíso. Esa sería la tercera edad universal. Y cuando se complete ese primer nivel del espacio exterior, seguirá el segundo, el tercero y el cuarto. Hasta ahí nos proyecta el libro Durante. Imagínense cuántos eones de tiempo van a pasar, ¿no? Para que se completen estas 6 edades universales. Y al completarse, ahí tampoco va a terminar la cosa, porque Dios es eterno. Y nosotros seremos inmortales también. Después nos dicen que no se conoce en este mismo párrafo del Ser Supremo
No se conoce la relación de la Trinidad con el Supremo cuando éste haya evolucionado, o sea, se haya actualizado total y finalmente, cuando se produzca eso que hablábamos de la síntesis poder-personalidad, ¿no? El Todopoderoso Supremo con la personalidad suprema que está en Abona, van a juntarse o consolidarse o fusionarse y formarse así Dios el Supremo. Y este Dios el Supremo, que es una persona, va a representar a la Trinidad en sus aspectos finitos. La Trinidad, ya hemos dicho, no es una persona. La Trinidad es una asociación fraterna de deidades y orgánica y corporativa. Como decíamos, comparable como una sociedad anónima, como una empresa, ¿no? Al mismo tiempo, esta Trinidad orgánica y funcional, ¿no? Que no tiene una persona en sí, o sea, Dios Padre no es la persona de la Trinidad, es una de las tres personas de igual rango que forman la Trinidad. Al mismo tiempo son una triunidad y la diferencia es que en la triunidad estas tres personas están unidas, están asociadas como personas, ¿no? Ya no como deidades para cumplir una función. Entonces, el Ser Supremo, cuando esté totalmente actualizado, consolidado, esté completo, va a ser la persona que va a representar a la Trinidad en sus aspectos finitos, porque Él es el Dios del tiempo y el espacio. Bien. El 7.4, ¿no? 10.7.4. No encontramos que el sobrecontrol de la supremacía sea predecible. Dice, el sobrecontrol de la supremacía no es totalmente predecible y esto es señal de que está incompleto, ¿no? De que la compleción de la reacción finita a la Trinidad del paraíso es porque el Ser Supremo está incompleto. En el siguiente párrafo, la mente mortal. Bien, si bien muchas cosas misteriosas trabajan para el bienestar del universo, hay sucesos que son difíciles de comprender, ¿no? Tales como catástrofes físicas, accidentes espantosos, desastres horribles, enfermedades dolorosas y calamidades mundiales, ¿no? Y acá el revelador especula y dice, quizás estas vicisitudes inexplicables de la vida tienen su significado en este sobrecontrol del Supremo, ¿no? Y de la Trinidad, ¿no? Y es así porque todavía no se ha perfeccionado del todo, ¿no? Por eso hay calamidades. Yo lo veo así, no sé. Piensen ustedes, mediten un poquito y después me dan su opinión. Y finalmente, en el último párrafo dice, como hijo de Dios. Como hijos de Dios, los mortales pueden comprender la actitud amorosa del Padre, pero no pueden reconocer siempre los actos del Padre en la Trinidad y buscarle un significado, ¿no? Desde nuestra escala, desde nuestro punto de vista, desde nuestra condición finita y tan, digamos, tan lejos de lo que significa pues la Trinidad del Paraíso, no podemos tener una visión completa y coherente y lógica de estas cosas, de estos eventos que suceden. Bien, ¿alguien quisiera agregar algo, hacer algún comentario o hacer alguna pregunta con toda confianza? Ninguna pregunta es, ¿qué le digo? Que no sea digna de tomarse en cuenta porque ayuda a aclarar muchas cosas. José, Pregunta por absurda que les parezca, háganla. Sí. José, por ahí en esa parte de la mente mortal en donde habla acerca de preguntarse si tales calamidades se correlacionan con las maniobras desconocidas
de esta probable actuación del Ser Supremo. Hace rato precisamente estuve platicando con un amigo y él decía que él no tiene nada que ver esta situación de que si se encuentra una persona en el lugar equivocado y a la hora equivocada, esto tiene que suceder y realmente no tiene nada que ver el Ser Supremo. Pero aquí adelante dice, francamente no lo sabemos. Entonces, pues cada quien tiene la forma de pensar y la teoría que cada quien cree con respecto a, vamos a decirlo así coloquialmente, pues conforme a uno le va en la feria. Así es, José Luis. La mayoría de personas piensa de esa manera, ¿no? Yo también lo he hecho. Últimamente he ido cambiando y ahora les explico un poco qué ha pasado conmigo, ¿no? Yo pensaba que las cosas que nos pasaba era por algo fortuito, ¿no? Si tuvimos un accidente, estuvimos en el momento en el momento inoportuno, en el lugar inadecuado, ¿no? Si nos cayó una enfermedad, bueno, pues qué calamidad, qué mala suerte, ¿no? Si, bueno, falleció algún ser querido, ¿no? Nos parece algo penoso e injusto que haya sucedido, que alguien que, por ejemplo, se enferme una criatura de cáncer, como le pasó a mi cuñada, y se muera a los 8 años este niño, ¿no? No le encontramos ninguna explicación, no le vemos, y podemos incluso a pensar de que no hay Dios, porque si hubiera Dios no permitiría que hubiera tanta maldad o que hubiera tanta injusticia en este mundo, ¿no? Sin embargo, ese es nuestro punto de vista. Eso es lo que las circunstancias nos hacen pensar o nos hacen reaccionar, pero hay un plan divino que uno va intuyendo a medida que aprende a través de la revelación de que Dios mantiene la realidad y Dios crea la realidad y la sostiene, ¿no? Y todo lo que sucede forma parte de un esquema mucho más grande que nosotros no podemos llegar a visualizar ni menos a comprender. Y todas estas pequeñas piezas del rompecabezas, todo este mosaico de eventos que suceden, tienen un sentido. Y tienen un sentido de progreso que nosotros no podemos vislumbrar. Y al tener ese convencimiento de que todo está dentro de un plan divino, ahí desaparece todo lo que sería el azar. Desaparece, o sea, ya no hay nada que sea fortuito, que sea producto de, qué sé yo, No hay casualidades, no hay suerte, no hay no hay nada de suerte eso. ni casualidades ni nada. Cada vez me convenzo más de eso, ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser. Algunas veces, con el tiempo, llegamos a comprender por qué sucedieron esas cosas, ¿no? Cuando uno mira su vida retrospectivamente y ve que hubieron una serie de eventos desafortunados, de vicisitudes, podríamos decir, y uno se da cuenta de que fueron para bien. Pero cuando recién suceden, más bien nos sentimos olvidados por Dios y en algunos casos hasta podríamos blasfemar o renegar de Dios, ¿no? Dentro de nuestra naturaleza humana que no comprende las cosas, ¿no? Y Dios lo sabe y por eso no nos juzga, ¿no? Sino nos hace ver poco a poco cómo es en realidad su plan divino. Y esto es porque esto parece que debe ser así hasta que todos nos perfeccionemos y todo se equilibre y llegue a un estado superior. Lo veo así. Pero es que ahí también en el libro de Urantia dice claramente y varias veces en
varios documentos que son los accidentes del tiempo y que eso pasa en el tiempo y el espacio. Entonces, son accidentes del tiempo y el espacio, todas las cosas que nos pasan. O sea, a veces un terremoto, pues estás ahí en ese momento y Dios no tiene nada que ver. O sea, simplemente pues estás ahí en donde está el temblor y pues a lo mejor te vas a morir. Pero Dios sabía que te ibas a morir en el terremoto. Dios sabe al momento, porque todo lo sabe, pero porque lo está viendo y está pasando. Lo que está pasando lo sabe Dios, pero él no desea que nadie de sus hijos sufra, pero desafortunadamente aquí vivimos en el tiempo y el espacio y todos son accidentes del tiempo y el espacio. Las enfermedades, todo, los choques, o sea, lo que nos ha pasado, lo que le pasó a tu cuñada, o sea, desgraciadamente son accidentes del tiempo y del espacio. Son producto de nuestra imperfección. Y no Sí. solamente los seres vivos somos imperfectos, sino también el planeta es imperfecto. Sí. Cuando se alcance, nos dicen, el estado de luz y vida, el planeta va a estar perfectamente estable, ya no van a haber erupciones volcánicas, ni tormentas, ni tornados destructivos, nada de esas cosas, ¿no? Es que estamos en evolución nosotros y los planetas. Los planetas también están También. evolucionando. Sí. Entonces esto se va a convertir en algo pues parecido a Abona, que son los mundos perfectos, ¿no? Se va Sí. a tomar el modelo de perfección de Abona, ¿no? Bien. Es muy interesante filosofar sobre estas cosas. Ok, pasamos al número 8, que le pedimos a Miriam que nos lea. Oh, Miriam, ¿está por ahí? Miriam mandó un mensaje Ya que no la estaba veo. inestable su internet y que lo iba a Internet. ver por la grabación. Ah, ok. Bueno, pues, entonces si no está Miriam, le damos a Karen. Sí. Gracias, Karen. Número 8. Perdón, me he salteado a Anita. Anita, bueno, tú empiezas con el 11. Ok, ¿yo leo el 8 o el 11? Tú lees el 8. Ok. Broche de oro. Ujú. La Trinidad más allá de lo finito. A ver, denme un segundo, por favor. Ya, perdón. Muchas verdades y hechos relativos a la Trinidad del Paraíso solo pueden ser comprendidos, aunque sea parcialmente, mediante el reconocimiento de una actuación que trasciende lo finito. El reconocimiento de una actuación que trasciende lo finito. Ay. No sería aconsejable hablar de las funciones de la Trinidad de la ultimidad, pero se puede desvelar que Dios último es la manifestación de la Trinidad que comprenden los trascendentales. Nos inclinamos a creer que la unificación del universo maestro es el acto de devenir del último y que refleja probablemente ciertos aspectos, aunque no todos, del sobrecontrol obsonito de la Trinidad del Paraíso. El último es una manifestación cualificada de la Trinidad con relación a los obsonito solo en el sentido en que el Supremo representa parcialmente de este modo a la Trinidad con relación a lo finito. El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Finito son en cierto sentido las personalidades constituyentes de la Deidad total. Su unión en la Trinidad del Paraíso
y la actuación absoluta de la Trinidad equivalen a la actuación de la deidad total. Y dicha complexión de la deidad trasciende tanto lo finito como lo obsonito. Si bien ninguna persona sola de las deidades del paraíso llena de hecho todo el potencial de deidad, las tres lo llenan colectivamente. Tres personas infinitas parecen ser el último, ay, me perdí. Tres personas infinitas parece ser el número mínimo de seres que se requiere para activar el potencial prepersonal y existencial de la deidad total, el absoluto de deidad. Conocemos el Padre Universal, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito como personas, pero no conozco personalmente al absoluto de deidad. Amo y adoro a Dios Padre, respeto y honro al absoluto de deidad. Estuve una vez en un universo donde cierto grupo de seres enseñaba que en la eternidad los finalitarios acabarían convirtiéndose en los hijos del absoluto de deidad. Pero no estoy dispuesto a aceptar esta solución al misterio que envuelve el futuro de los finalitarios. El cuerpo de la finalización abarca, entre otros, a los mortales del tiempo y el espacio que han logrado la perfección en todo lo que concierne a la voluntad de Dios. Como criaturas y dentro de los límites de la capacidad de la criatura, conocen plena y verdaderamente a Dios. Habiendo encontrado así a Dios como Padre de todas las criaturas, estos finalitarios deben comenzar en algún momento la búsqueda del Padre suprafinito. Sin embargo, esta búsqueda conlleva captar la naturaleza obsonita de los atributos y el carácter último del Padre del paraíso. La eternidad desvelará si tal logro es posible, pero estamos convencidos de que aunque capten esta ultimidad de la divinidad, no es probable que los finalitarios puedan alcanzar los niveles supraúltimos de deidad absoluta. Quizás sea posible que los finalitarios alcancen parcialmente al absoluto de deidad, pero incluso si lo logran, el problema del absoluto universal seguirá intrigado, confundiendo, desconcertando y desafiando a los finalitarios ascendentes y progresivos en la eternidad de eternidades. Pues percibimos que el carácter insondable de las relaciones cósmicas del absoluto universal tendrá a crecer en la proporción en la que continúe la expansión de los nuevos materiales y su administración espiritual. Solo la infinitud puede desvelar al Padre infinito. ¿Hasta ahí? ¿O más? Patrocinado por un censor universal. Ok, sorry. Patrocinado por un censor universal que actúa por la autoridad de los ancianos de los días residentes en Ubersa. Gracias, Karen. Gracias. Okay. Aquí hay bastante teología con respecto al Supremo y al último y al absoluto, y el absoluto de deidad y el absoluto universal, ¿no? Que son términos que nos ponen en el prólogo, pero cuando lo leemos en el prólogo por primera vez, no entendemos de qué nos están hablando, ¿no? Más bien, cuando terminamos de leer todos los documentos, ya tiene un poco de sentido lo que se menciona en el prólogo. Yo diría que el prólogo debería ser un epílogo. O sea, primero deberíamos leer todo esto que hemos estado leyendo sobre Dios, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, la Trinidad, el paraíso, etc. Y después leer el prólogo. El prólogo va a ser más digerible si
después de haber leído estos documentos, ya tenemos una idea de quién es el supremo o quién es el último, qué cosa es finito, qué cosa es absoluto, qué cosa es absoluto, ¿no? Entonces, aquí el revelador nos trata de explicar estas cosas, ¿no? Estas verdades y hechos, ¿no? Que nos dice que nosotros como mortales solo podemos comprender la Trinidad reconociendo que mucho de sus actos van más allá de nuestra dimensión finita, de nuestra realidad de tiempo y espacio, ¿no? En el siguiente párrafo donde dice no sería aconsejable hablar de las funciones de la Trinidad, ¿no? La Trinidad de ultimidad es parcialmente comprendida por los llamados trascendentales. ¿Quiénes son los seres trascendentales? No están en nuestra dimensión finita, no viven en los superuniversos, están fuera de los superuniversos. Trascienden el tiempo y el espacio, sin desconocer el tiempo y el espacio. Tienen noción, o sea, trabajan en tiempo y espacio, pero están en una dimensión superior, ¿no? Podríamos decir, están en una quinta o sexta dimensión, por encima de nosotros. El último, Dios el último, va a ser una representación de la Trinidad del nivel absonito. O sea, estos trascendentales están en lo que se llama la realidad absonita. Hay tres realidades: la realidad finita, que es la nuestra, la realidad infinita o absoluta, que es la de el paraíso y Abona, y la realidad absonita, que están en estos cuatro niveles exteriores del espacio. Cuando se complete la era universal de los universos, habíamos dicho, se consolida Dios el Supremo, que es un representante, que es una persona que representa a la Trinidad como finita, en sus aspectos finitos. Cuando se completen el desarrollo, las cuatro eras universales siguientes, de este espacio trascendido, de esta realidad trascendental o realidad absonita, ¿no? Se consolidará Dios el último. Y Dios el último representará los valores o las cualidades o las propiedades absonitas de esta Trinidad del paraíso. Ven ustedes la equivalencia, ¿no? El Supremo representa los aspectos finitos de la Trinidad. El último representará los aspectos absonitos de la Trinidad del paraíso. Pero ahí no termina todo, porque la Trinidad del paraíso es existencial, es eterna, es infinita, ¿no? Entonces, hay otro nivel más, ¿no? Que todavía es difícil de vislumbrar, ¿no? ¿Qué hay después de Dios el último, ¿no? Y esto está en ese párrafo donde dice que conocemos, dice, el 10.8.5, ándate al 10.8.5, bien. Conocemos al Padre Universal, al Hijo Eterno y al Espíritu como personas, pero no conocemos al absoluto de deidad, ¿no? El absoluto de deidad es todo el potencial de personalidades divinas que pueden existir, que han existido y que existirán, ¿no? Y esos absolutos son incomprensibles incluso para personalidades tan elevadas como las que ha redactado este documento, ¿no? Él puede comprender al Padre Universal como Padre y lo adora como Dios Padre, pero no puede conocer, ni siquiera puede intuir al absoluto, a la primera fuente y centro,
y al absoluto de deidad que está dentro de esa primera fuente, ¿no? Entonces, no puede, al no conocerlo, no puede honrarlo, pero sí, no puede adorarlo, pero sí respetarlo y honrarlo. En el siguiente párrafo donde dice, estuve en un universo, se presenta la teoría de que los finalitarios, ya hemos dicho, los finalitarios son los seres mortales y otros seres de los mundos que al haber decidido hacer la voluntad de Dios han llegado a un grado de perfeccionamiento que los ha llevado a las puertas del paraíso. Y ahí han sido ordenados en una clase especial de seres ascendentes que se llama el cuerpo de los finalitarios o el cuerpo de la finalización, lo han traducido ahora con ese término, ¿no? En donde nos ponemos a disposición del Padre, ¿no? ¿Qué misiones? Ya habiéndonos perfeccionado hasta lo más que podemos llegar a ser como seres ascendentes mortales, finitos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer por el Padre a partir de ese momento, ¿no? Entonces seguramente el Padre nos va a dar los medios o nos puede convertir en las personas especiales que Él necesita para que se creen o se desarrollen estos seres de estos mundos del espacio exterior. Todo eso se puede vislumbrar y es lo más probable porque no vamos a llegar al paraíso para descansar y ahí terminó nuestra carrera, no, será un nuevo comienzo. Dice, el cuerpo de la finalización, que han logrado conocer a Dios en sus aspectos finitos, en su perfección finita, haciendo la voluntad de Dios, al haber logrado a Dios en el nivel finito, tendrán la inquietud, querrán conocer ahora a Dios en sus aspectos absonitos. O sea que en esos aspectos que trascienden el tiempo y el espacio, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta habrá ido, a partir de acá, habrá entrado a ese cuerpo. Bueno, es un largo camino, no es tan fácil, no es que te mueres y ya llegaste a las puertas del paraíso, como nos dice la religión, que tú te mueres y si has sido buena, te vas al cielo, y si has sido mala, te vas al purgatorio o al infierno. Entonces, acá no es así, acá hayas como hayas sido, te despiertas en un mundo en donde tienes que trabajar y tienes que aprender muchas cosas para ir perfeccionando todos tus defectos, todos los defectos que traemos por nuestra herencia animal. Lo que Jairo Miranda dice, la marca de la bestia, ¿no? Entonces tenemos que ir superando nuestros defectos. Y así vamos pasando primero por los mundos de estancia como seres morontiales y después pasamos a la constelación, en fin, y hasta salir del universo local. Y después de que recibimos el abrazo de Miguel, de Nevadón, nuestro Dios creador, ya salimos, dejamos nuestra condición morontial y pasamos a ser espíritus de un nivel bajo, ¿no? De un primer nivel. Y así vamos a ir pasando a ser espíritus cada vez más perfeccionados. Hay como 7 niveles espirituales, ¿no? Y estos miembros del cuerpo de la finalidad, los finalitarios o los finalistas, han llegado al máximo de su desarrollo espiritual y han podido comprender al Supremo, han comprendido al Hijo, al Espíritu Infinito, al Hijo Eterno y al Padre en sus aspectos finitos. Y a partir de ahí anhelan conocer al Padre en sus aspectos absonitos y después conocer al último. Después de eso, ¿qué más? Ya es pura especulación. Ni siquiera el revelador nos los puede decir a ciencia cierta, ¿no? Porque ya estaríamos en la infinidad. Y dice que solo a Dios solo se le puede comprender. Dios que es infinito, el Padre es infinito solo en la infinidad. Y para eso nos falta mucho. Bien, les he preparado un resumen de todo esto que hemos comentado. Y van a encontrar, les voy a mandar este documento, así como les he ido mandando los anteriores, los 9 últimos, con unos
acápites en donde están remarcadas las ideas principales de cada párrafo, en cada una de las secciones. Y al final les pongo una discusión sobre la Trinidad. Y después de esto estoy preparando un pequeño documento que hasta el momento tiene 14 páginas. Espero no agregarle más páginas para no hacerlo muy engorroso. Pero les va a servir no solamente para lo que acabamos de leer en estos primeros 10 documentos, sino para lo que viene más adelante. Es prácticamente toda la teología del libro de Urantia. Está ahí explicado la Trinidad, las otras Trinidades que hay, aparte de la Trinidad del Paraíso. Ustedes saben, hay 3 Trinidades experienciales y hay 2 Trinidades, podríamos decir, hipotéticas, que todavía no existen. Y todos esos aspectos, ¿no? De cómo el yo soy se convierte en una Trinidad para poder escapar de la infinitud, de las cadenas de la infinidad, como lo ponen ahí, y así empezar la creación y empezar todo esto, ¿no? Que es la realidad en que vivimos. Y otras realidades en las que no vivimos, pero que vamos a conocer, ¿no? A través de la revelación, como la realidad absonita y la realidad infinita o la de perfección total, ¿no? Bien. Entonces les recomiendo que lo lean y, por supuesto, si encuentran algo que vale la pena conversar o discutir, lo traen a la reunión y lo conversamos, ¿no? Con mucho cariño para ustedes. Ahora, junto con el enlace para la grabación, les voy a mandar este documento 10 con estos análisis. Y el otro lo voy a demorar un poquito más para tratar de hacerlo más conciso y más fácil de entender en la medida de lo posible. Ok, entonces con esto terminamos el documento 10 y ahora vamos a pasar al número 11, la Isla Eterna del Paraíso, que es todo un paseo, es un tour que nos van a hacer para conocer este otro absoluto, ¿no? No no divino, no personal, que es la Isla Eterna del Paraíso. Anita, nos haces el prólogo, digamos, la introducción del documento. José Luis, nos lees el numeral 1, Renato 2, Karen 3, y hasta donde lleguemos. A ver, este siguiente documento también tiene, me parece, también tiene 8 numerales. Ahorita les digo. Acá está. Tienen 9. Tienen 9 secciones, 9 numerales. Ok. Arrancamos entonces. Gracias, Renato. Anita, por favor, abre tu micrófono. Documento 11. La Isla Eterna del Paraíso. El paraíso es el centro eterno del universo de universos y el lugar de residencia del Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y sus iguales en rango y compañeros divinos. Esta isla central es el cuerpo organizado de realidad cósmica más gigantesco de todo el universo maestro. El paraíso es una esfera material, así como una morada espiritual. Toda la creación inteligente del Padre Universal se domicilia en moradas materiales. De ahí que el centro de control absoluto deba ser también material en el sentido literal de la palabra. Y debe reiterarse de nuevo que las cosas de espíritu y los seres espirituales son reales. La belleza material del paraíso consiste en la magnificencia de su perfección física. La grandiosidad de la isla de Dios se pone de manifiesto en la excelencia de los logros intelectuales y el desarrollo mental de sus habitantes.
La gloria de la isla central se muestra en la dotación infinita de personalidad espiritual divina, la luz de vida. Pero la intensidad de la belleza espiritual y las maravillas de este conjunto magnífico sobrepasan por completo la comprensión de la mente finita de las criaturas materiales. La gloria y el esplendor espiritual de la morada divina son imposibles de comprender por los mortales. Y el paraíso es desde la eternidad. No hay ni registros ni tradiciones respecto al origen de esta isla nuclear de luz y vida. Gracias. Gracias, Renato. Sí, es una introducción breve, pero muy majestuosa, ¿no? En este primer párrafo hay 3 revelaciones. Primero, que el paraíso es el centro del universo maestro y el hogar de la edad. Si ven, el paraíso es algo que no podemos comprender. Vamos a ver más adelante que el paraíso solo es más grande que toda la creación. Sin embargo, lo tenemos que esquematizar, ¿no? Cuando hacemos un mapa como el de Gary Tong del universo maestro, el paraíso como una iluminación central, ¿no? Una isla de luz en el centro y alrededor todo lo demás, ¿no? Pero el paraíso es más grande que toda la creación. Ahora vamos a ir dándonos una idea de estas dimensiones, ¿no? En segundo lugar, que el paraíso es el cuerpo organizado de realidad. Bueno, lo que acabamos de decir, que lo más grande que hay, aparte de ser la morada de las 3 deidades eternas, ¿no? Y otra cosa que nos dicen, que el paraíso es material. Es material y también es espiritual. Pero estas cosas son reales. Ahora vamos a ver que la materia de la cual está constituido el paraíso no se parece a ninguna materia de ninguna parte de la realidad física, ¿no? Inclusive se le da un nombre a esa materia. Bien. Y después nos hablan de que la belleza de este lugar, la magnificencia de este lugar es incomprensible. No podemos imaginarnos hasta qué punto es algo, pues, increíblemente bello, ¿no? Tanto hay una belleza física, hay una belleza espiritual y hay una belleza intelectual, dice. La gloria y el esplendor del paraíso están más allá de nuestra comprensión. El paraíso es de la eternidad y al ser eterno el paraíso, no puede haber registros de su origen, ¿no? No hubo nada antes del paraíso. El paraíso siempre fue, así como la Trinidad siempre lo fue. El Padre, su Hijo eterno, su Espíritu infinito y su isla central y Abona siempre fueron. En la Biblia se menciona el paraíso 3 veces, me parece. El término paraíso se encuentra unas 3 veces en la Biblia. Usado una vez por Jesús, otra vez por Pablo y otra vez por Juan. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son palabras de Jesús crucificado a uno de los ladrones, al que le llaman el buen ladrón, ¿no? El que se arrepintió y el que se dio cuenta de que Jesús estaba siendo martirizado como él sin merecerlo, sin tener la culpa que él sabía que sí tenía. Bien. Y aquí vale la pena aclarar una cosa, porque cuando leamos la vida y enseñanzas de Jesús, vamos a llegar a ese momento en que Jesús está en la cruz y una de sus palabras es la que le dirige a este otro ladrón, que ponen el nombre de él, no me acuerdo cómo se llamaba, Dimas, no sé, no estoy seguro. Bueno,
en realidad le dice, tal como lo cuenta el libro de Urantia, le dice, de cierto te digo, que algún día estarás conmigo en el paraíso. Ligera diferencia. No es que esta tarde nos vemos en el paraíso, Era sino que imposible. algún día estarás conmigo en el paraíso. ¿Mm? O sea que aquí el texto sagrado del Evangelio no es muy exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro de Urantia nos habla de toda una carrera de ascensión. Este buen ladrón iba a morir igual que Jesús y iba a emprender una carrera ascendente. Ya él, al decirle eso, al reconocer que él tenía culpa y que Jesús era inocente y estaba siendo injustamente eh, crucificado como él, ya con eso él se estaba ganando la vida eterna, ¿no? Y por eso Jesús le dice eso, algún día estarás conmigo en el paraíso. Bien. La otra cita bíblica es la de Corintios. Esta parte de las palabras de Jesús están en el documento 187, 4.1, por si quieren repasarlas, ¿no? La otra cita bíblica que habla del paraíso es Corintios 2, capítulo 12, versículo 3. O sea, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, dice, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí están hablando de que alguien fue llevado al paraíso, ¿no? Y ahí escuchó palabras que no se pueden pronunciar, ni el hombre puede comprender, ni expresar. Y la última es la del Apocalipsis 2.7, que dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. En medio del paraíso de Dios. Esa es la tercera mención al paraíso que se hace en la Biblia y punto. No hay más menciones del paraíso en la Biblia. Bien. Pasamos a la primera sección, numeral 1 para José Luis. Adelante, José Luis. 1. La residencia divina. El paraíso cumple muchas funciones en la administración de los dominios universales, pero para los seres criatura existe principalmente como lugar donde vive la deidad. La presencia personal del Padre Universal reside en el centro mismo de la superficie alta de esta morada, casi circular, pero no esférica de las deidades. Esta presencia paradisíaca del Padre Universal está rodeada inmediatamente por la presencia personal del Hijo Eterno, mientras que ambas están revestidas de la gloria inefable del Espíritu Infinito. Dios vive, ha vivido y vivirá sempiternamente en esta misma morada central y eterna. Siempre lo hemos encontrado allí y allí lo encontraremos siempre. El Padre Universal está focalizado cósmicamente, personalizado espiritualmente y es residente geográficamente en este centro del universo de universos. Todos conocemos el rumbo directo a seguir para encontrar al Padre Universal. No sois capaces de comprender muchas cosas sobre la residencia divina por su lejanía de vosotros y la inmensidad del espacio interpuesto. Pero los que son capaces de comprender el significado de estas enormes distancias conocen la ubicación y residencia de Dios tan cierta y literalmente como vosotros conocéis. La ubicación de Nueva York, Londres, Roma o Singapur, ciudades ubicadas geográficamente con toda precisión en Urantia. Si fuerais un navegante inteligente equipado con nave, mapas y brújula, podríais encontrar fácilmente estas ciudades. De igual forma, si tuvierais
el tiempo y los medios de tránsito estuvierais cualificados espiritualmente y tuvierais la guía necesaria, podríais ser piloteados de universo en universo y de circuito en circuito, viajando siempre hacia adentro de los dominios estelares, hasta que al fin os encontraríais ante el resplandor central de la gloria espiritual del Padre Universal, provistos de todo lo necesario para el viaje. Es tan posible encontrar la presencia personal de Dios en el centro de todas las cosas como encontrar ciudades distantes en nuestro propio planeta. Que no hayáis visitado estos lugares no refuta en modo alguno su realidad ni su existencia de hecho. Que tan pocas de las criaturas del universo hayan encontrado a Dios en el paraíso no refuta en modo alguno ni la realidad de su existencia ni la actualidad de su persona espiritual en el centro de todas las cosas. Al Padre se le puede encontrar siempre en esta ubicación central. Si se moviera, se provocarían un pandemonio universal, pues en este centro residencial convergen en él las líneas universales de gravedad procedentes de los confines de la creación. Ya remontemos el circuito de la personalidad a través de los universos o sigamos a las personalidades ascendentes en su viaje hacia adentro en dirección al Padre. Ya rastreamos las líneas de la gravedad material hasta el paraíso bajo o sigamos los ciclos que brotan de la fuerza cósmica. Ya rastreamos las líneas de gravedad espiritual hasta el Hijo Eterno o sigamos la procesión hacia adentro de los hijos de Dios del paraíso. Ya rastreamos los circuitos de mente o sigamos a los billones y billones de seres celestiales que surgen del Espíritu Infinito, por cualquiera de estos modos de observación o por todos ellos. Seremos conducidos directamente a la presencia del Padre, a su morada central. Allí Dios está personal, literal y actualmente presente, y desde su ser infinito fluyen los caudalosos torrentes de vida, energía y personalidad a todos los universos. Gracias, Renato. Gracias, José Luis. A ver, volvamos para remarcar algunas ideas importantes de todos estos párrafos, ¿no? Este primer numeral nos habla de la residencia divina. Juanita Bravo está pidiendo entrar a la sala. Bueno, le damos la bienvenida a Juanita. Hola Juanita, bienvenida. Estamos en el documento A11, sección 1. Bien. Nos dicen que el paraíso cumple muchas funciones. El Padre reside en el centro de esta isla casi circular, pero que no es circular, es elíptica. No es esférica como un planeta, sino es más bien plana, ¿no? La isla, por eso parece una isla, ¿no? No es un planeta. Y es más larga que ancha. Ahora vamos a ver en qué proporciones. ¿Mm? Y ahí, en la parte superior del paraíso, en la parte alta, que es la parte de la gloria espiritual donde reside el Padre y la Trinidad, ¿no? Dicen que el Padre está rodeado por la presencia del Hijo y ambos están investidos con la gloria del Espíritu Infinito. O sea, estamos hablando de tres cosas que están de alguna manera flotando, amalgamadas ahí, ¿no? En ese paraíso superior o paraíso alto. Y el Padre no se mueve de ahí, dice, el Padre está cósmicamente focalizado, espiritualmente personalizado y residente geográficamente en este centro estático. Es lo único que no se mueve de toda la creación. Ahí está el Padre.
Si el padre se saliera, dice, vendría un cataclismo total, se viene abajo la realidad. O sea, ¿por qué? Porque todas las líneas, todas las conductos de energía, todas las líneas de gravedad, llámese gravedad de la personalidad, la gravedad espiritual, la gravedad mental, la gravedad física, todo converge en ese centro. ¿Mm? Ahí nos estamos dando cuenta cómo es un centro de todas las cosas. 11.1.3, ¿no? Los seres celestiales pueden encontrar la residencia de Dios, dice, así como nosotros podemos encontrar ubicaciones geográficas en nuestro planeta. Y si tuviéramos, nos dicen, adecuadamente, estuviéramos adecuadamente equipados, ¿no? Tuviéramos el tiempo, porque ir al paraíso no es como viajar de un país a otro, tuviéramos el tiempo y tuviéramos el desarrollo espiritual para poder ver, porque a medida que uno va evolucionando como espíritu, va viendo más cosas. Hay cosas que nosotros con estos ojos de la carne no podemos ver. Por ejemplo, no podemos ver las ondas electromagnéticas de radio, televisión o qué sé yo, las microondas de los celulares, ¿no? Y así es igual, a medida que vamos evolucionando, en la vida morontial vamos a tener muchísimos sentidos, muchísimos más sentidos de los 5 sentidos exteriores y otros 5 interiores que tenemos actualmente con este cuerpo mortal, ¿no? Como morontiales vamos a tener, nos dicen algo así como 48 sentidos. O sea, todas esas cosas que ahora no vemos, ciertos espectros de la luz visible, ciertas vibraciones de las ondas sonoras, todas esas cosas sí las vamos a poder percibir con un cuerpo morontial. Y cuando seamos espíritus vamos a ir viendo cada vez más realidades espirituales, ¿no? A medida que nos vamos volviendo espíritus cada vez más puros o más evolucionados. Entonces, para poder ver lo que hay en el paraíso, tenemos que llegar a ese desarrollo espiritual, si no, no vamos a ver nada. Ahora nos pueden mostrar el paraíso y seguramente no vemos nada, ¿no? Así como puede haber una presencia espiritual al lado nuestro y no la vemos con estos ojos materiales. Y por supuesto, este revelador ha estado en el paraíso y sabe que el paraíso existe, ¿no? Aunque la gente no crea, ¿no? O el hecho de que no se vea no niega su existencia, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Y en el último párrafo dice que al Padre se le puede encontrar siempre en esta ubicación central, ¿sí? Que es el centro de todas las cosas. Hay 4 grandes circuitos de gravedad que nos llevan directamente a Dios en el paraíso. Puede ser a través de la gravedad física, a través de la gravedad espiritual, o la gravedad mental, o el circuito de la personalidad. Y de esta presencia de Dios en el paraíso, en el centro de toda la creación, de ahí fluye la vida, fluye la energía y fluye el don de la personalidad hacia todo el universo de universos. Oye, perdón, ¿puedo decirte algo? Por favor. Es que este párrafo de aquí que dice que tan pocas de las criaturas del universo hayan encontrado a Dios en el paraíso, me llama mucho la atención porque quiere decir que ha llegado poca gente. Verdaderamente. Ese párrafo nos da a entender de que tomando el total de las criaturas del universo, hay un porcentaje muy pequeño que ha llegado a la isla del paraíso, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, para Anita que hizo la pregunta de si la Madre Teresa, pues es que la Madre Teresa ni siquiera ha salido del universo local. Muy probablemente, porque hace Sí. poco que ha muerto, ¿no? Sí. Murió justo cuando murió Diana, la princesa Diana, a una semana de la princesa Diana.
Murió la Sí, madre Teresa. para llegar al paraíso yo creo que son millones de años. Sí. Y tal vez nos quedemos cortos, ¿no? Sí, Sí, así es. Vamos, cuando lleguemos a esos documentos que hablan de nuestro camino de ascensión, ahí nos vamos a dar cuenta de todo el camino que hay que recorrer. Y para la vida que es eterna, millones de años no Pero serán nada. como tenemos vida eterna, no hay problema, ¿no? Vamos avanzando poco a poco, sin apuro. además vamos a ver el tiempo de otra manera. Acá vemos el tiempo, sí, acá nos ponemos plazos, ¿no? Sí, Y pues, si no, pues se nos va la vida, ¿no? Antes de terminar de hacer las cosas. Bien, numeral 2. ¿Nos puedes leer, Renato? Yo no leo, pero soy el que más hablo. ¿no quieres que lo lea Juanita? Oh, Juanita, claro. Ya que ha llegado Juanita, vamos a darle a Juanita. Buenas noches con todos. La naturaleza de la isla eterna. Acércate un Puesto que poquito al micro. empezáis a vislumbrar la enormidad del universo material perceptible, incluso desde la ubicación astronómica, debería resultaros evidente que un universo material tan formidable tiene que tener una capital digna y adecuada, una sede acorde con la dignidad e infinitud del soberano universal de toda esta vasta y extensa creación de mundos materiales y de seres vivos. La forma del paraíso es diferente de la de los cuerpos habitados del espacio, porque no es esférico, sino claramente elipsoide. Su diámetro norte-sur es una sexta parte más larga que su diámetro este-oeste. La isla central es esencialmente plana y la distancia desde la superficie alta hasta la superficie baja es una décima parte del diámetro este-oeste. Estas diferencias en sus dimensiones tomadas en conexión con su estatus estacionario y la mayor presión saliente de energía-fuerza en el extremo norte de la isla hacen posible establecer una dirección absoluta en el universo maestro. La isla central se divide geográficamente en tres campos de actividad. 1, el paraíso alto. 2, el paraíso periférico. 3, el paraíso bajo. Denominamos lado alto a la superficie del paraíso que está ocupada por actividades de la personalidad y lado bajo a la superficie opuesta. La periferia del paraíso se destina a actividades que no son ni personales ni no personales en sentido estricto. La Trinidad parece dominar el plano personal o alto, el absoluto no cualificado, el plano bajo o impersonal. No podemos concebir al absoluto no cualificado como una persona, pero si pensamos que la presencia funcional en el espacio de este absoluto se focaliza en el espacio, en el paraíso bajo. La isla eterna está compuesta por una única forma de materialización, sistemas estacionarios de realidad. Esta sustancia literal del paraíso es una organización homogénea de la potencia del espacio que no se puede encontrar en ninguna otra parte de todo el ancho universo de universos. Ha recibido muchos nombres en diferentes universos y los Melquisedec y Nevadón hace mucho que le pusieron el nombre de absoluto. Este material originario del paraíso no está ni muerto ni vivo. Es la expresión no espiritual original de la primera fuente y centro. Es el paraíso y el paraíso no tiene duplicados. Nos parece que la primera fuente y centro ha concentrado todo el potencial absoluto de realidad cósmica en el paraíso como parte de su técnica de autoliberación de las limitaciones de la infinitud, como medio
de hacer posible la creación subinfinita, incluso la del espacio-tiempo. Pero de esto no se desprende que el paraíso esté limitado por el espacio-tiempo, solo porque el universo de universos desvele estas cualidades. El paraíso existe sin tiempo y no tiene ubicación en el espacio. A grandes rasgos, parece que el espacio se origina justo debajo del paraíso bajo y el tiempo justo encima del paraíso alto. El tiempo, tal como lo entendéis vosotros, no es una característica de la existencia paradisíaca, aunque los ciudadanos de la isla central son plenamente conscientes de la secuencia sin tiempo de los eventos. El movimiento no es inherente al paraíso, es volitivo. Pero el concepto de distancia, incluso de distancia absoluta, tiene muchísimo significado, ya que puede aplicarse a ubicaciones relativas en el paraíso. El paraíso es no espacial, de ahí que sus áreas sean absolutas y por lo tanto utilizables de muchas maneras que están más allá de los conceptos de la mente del mortal. Gracias. Gracias, Juanita. Bueno, acá nos están hablando ya de la parte geográfica, de la naturaleza de este lugar increíble que le llamamos paraíso, ¿no? Primeramente nos dicen que es plano, ¿no? Y es más largo que ancho, es un sexto más largo que ancho, y el alto, el espesor de esta isla, es la 10ª parte de su distancia máxima, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando una idea para hacer un esquema, digamos, más o menos proporcional o a escala, ¿no? de esta isla eterna. Y podríamos, al contemplar un universo tan majestuoso y tan inmenso, ¿no? El centro de ese universo tiene que ser algo incluso aún más maravilloso y más sublime que toda la creación que podemos ver con nuestros ojos. Bien, entonces este elipsoide, que es esencialmente plano y un sexto más largo de norte a sur que de este a oeste, y con un décimo de su anchura, ¿no? Su espesor, tiene 3 niveles. El llamado paraíso alto, que antes en otras traducciones le ponen paraíso superior, es el llamado plano personal. La parte baja, o paraíso inferior en otras traducciones, es el plano impersonal, en donde se supone que reside el absoluto no cualificado. El absoluto no cualificado es la fuente de la energía y la materia para toda la creación física, para toda la creación no personal. Bien. Y además hay un paraíso periférico, dicen, ¿no? O sea, al decir periférico me da la impresión de que es todo lo que rodea a esta gran isla, ¿no? Que sirve para cosas ni personales ni no personales. Vamos a ver más adelante para qué. Y después nos dicen que el paraíso, que es físico, que es una realidad física, está compuesto por una sustancia totalmente desconocida e inimaginable para nosotros, ¿no? Una sustancia que los Melquisedec llamaron absolutum. O sea, es una materia que en realidad es la esencia de la materia que va a haber en toda la creación, pero que ahí está en una forma estable, ¿no? Y que se denomina, por ponerle un nombre, absolutum. Bien. Y esta materia no es ni viva ni muerta. Esta materia no se encuentra en ningún otro lugar del cosmos. Nos dicen a continuación que la primera fuente y centro ha concentrado todo el potencial absoluto para el cosmos en el paraíso. Y finalmente, en el último párrafo, ¿no? Que dice a grandes rasgos, parece que el espacio, ¿no?
El espacio parece originarse justo por debajo del paraíso bajo, ¿no? Justo. Y el tiempo justo por encima del paraíso superior. ¿Mm? En el paraíso no hay tiempo ni hay espacio, pero geográficamente es el centro de todo. Está al centro de todas las cosas. Y a partir de ahí se crea el tiempo y el espacio. Si bien el tiempo no existe en el paraíso, la gente que vive en el paraíso sí tiene noción de la secuencia de las cosas. Pero no hay tiempo, ¿no? Además, el paraíso es estático, no se mueve. Lo único que está en movimiento en el paraíso, dice, es la volición, o sea, la voluntad de los seres que están ahí. Es el único movimiento apreciable en el paraíso. Después nos dicen algo que se nos hace un poco difícil de comprender, ¿no? Que si bien en el paraíso hay... la distancia es absoluta en el paraíso, sin embargo podemos tener ubicaciones relativas, o sea, podemos tener algo con respecto a otro algo en el paraíso, ¿no? Y el paraíso no es espacial, o sea, no ocupa espacio y a la vez ocupa todo el espacio. Pero estas áreas son utilizables, esta naturaleza no espacial y absoluta, de muchas maneras que son incomprensibles para nosotros. Eso es todo lo que nos pueden decir, ¿no? Para que nos vayamos imaginando cómo puede ser ese lugar, ¿no? En un lugar donde se origina el tiempo, donde se origina el espacio, donde la distancia es absoluta, pero hay distancias relativas con respecto a otras. Los objetos pueden estar en un lugar con respecto a otro, y que estas áreas son utilizables de muchas maneras, ¿no? Este espacio incomprensible para nosotros es utilizado de muchas maneras que no podemos imaginar simplemente. ¿Algún comentario antes de pasar a la sección 3? A ver, entonces, la sección 3 sería para Renato. Ok, y ¿crees que nos dé tiempo? Porque son las Son 7:52. 7, ni hablar, no nos va a dar tiempo. Nos quedamos en el 2. Ok, Voy a marcarlo acá para no confundirme en la próxima semana. O sea, esta sección 3 empezaríamos el próximo miércoles, Dios mediante. Y bueno, terminando esto y una vez que se codifique la grabación, les mando el enlace y les mando también el documento sobre la Trinidad. El otro se los voy a mandar durante la semana porque quiero perfeccionarlo un poquito, que no sea muy engorroso para leer. Y les va a servir no solo para esto que hemos hecho, sino para lo que viene más adelante, ¿no? Hay, aparte del 0, el documento 9, el 10, el 104, el 16 también me parece, todos esos hablan de la teología. Y ahí está todo resumido. Entonces ya se los voy a hacer llegar por el chat. Gracias a todos por su presencia y participación. Les deseo un bendecido fin de semana. Gracias. Chao, Pepito. Chao, Bye. chao a todos. Adiós, amigos. Chao. Bye, Nelita. Chao. Chao.